Pido que venga nuestro siguiente invitado que entra a plató. Él es Jaume Valls Richarte, él es experto en psicosomática, trauma, psiconumerología y kinesiología, fundador, creador de la escuela Jaume Valls. Y con él vamos a hablar del poder del mundo interno, el poder de la terapia interna en el trauma y la relación de la enfermedad. Jaume, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Bienvenido de nuevo. De nuevo. A tu casa, esta tu casa. ¿Cómo estás? Muy bien, mucha calor por eso ya. Mucha calor, sí. Bueno, aquí tenemos un problema con el aire acondicionado porque lo podríamos poner, pero entonces aparecen las cascadas del Niágara. Entonces hay que escoger o morir de calor o morir electrocutado. Bueno, ¿Tú qué prefieres? ¿Morir electrocutado o morir de calor? Disfrutar el calor, Disfrutar pues sí, el calor, mejor. Jaume, a ver, tema de hoy, el poder del mundo interno. A ver, háblame de eso un poco. ¿A qué te refieres cuando hablas del poder del mundo interno? Bueno, yo me refiero a un poder que muchas veces desconocemos. Un poder que... Sí, cuando hablamos del poder del mundo interno hablamos de todo lo que son los arquetipos internos, todo lo que son las partes internas que todos tenemos, partes directoras, partes más fuertes, partes más vulnerables, partes más heridas, partes traumatizadas. Yo hablo de todo ese mundo tan interno, tan rico a la vez, que ahí está el potencial de curación. Muchas veces queremos buscar algo fuera, ¿no? O arriba, o abajo, o adentro. Pero muchas veces el camino está hacia adentro. O sea, la riqueza que tiene nuestro mundo interno es la capacidad de poder sanar desde dentro. No desde un alimento, que sí, no es de una suplementación, que también, pero ese mundo interno es tan rico que para mí a día de hoy es nuestra capacidad de sanar desde lo auténtico. Desde lo auténtico. Sanar desde lo auténtico. A ver, defíneme auténtico. Bueno, cuando ¿Qué es decimos auténtico? autenticidad decimos nuestro verdadero ser. Piensa que cuando nosotros nacemos, nuestra identidad es fragmentada. Es como una especie de bola de cristal que cae al suelo y se fragmenta en diferentes yoes. Es lo que nosotros llamamos el diálogo de voces o los estados del yo. Y eso hace que, por ejemplo, una persona muchas veces tenga partes muy emocionales, partes muy mentales, partes a veces muy extremas, y a la vez pues esté identificada con unas y rechace otras. Es como que muchas veces llegamos, por ejemplo, a nuestra edad, ¿no? Que dices, ¿quién soy? ¿O quién realmente soy? ¿Soy el que estoy aquí ahora? ¿O soy el que después tengo que pasar consulta? ¿O soy el que después tengo que ser madre o padre? ¿O después cuando me relajo y me pongo a ver una película, quién soy realmente? Entonces, en todos esos estados hay una parte de nosotros que toma el control. Que es bueno. Pero ¿qué pasa si una parte de esas está herida? Una parte de esas está derrumbada, agotada, y es la que está pasando la biología a nuestra enfermedad. O sea, la que realmente es la que tiene una insuficiencia renal, la que realmente tiene un conflicto de separación y tiene un eczema, o la que realmente, pues mira, pues siente un vacío tan grande que solo puede comer y nadie la escucha. Y eso es lo que decimos, hablamos de disociación de partes. Y esos son los estados del yo. Cuando nosotros vivimos un trauma, una experiencia de vida, se genera esta compartimentalización de la psique que genera estados, yoes. ¿Y a quién domina? Ahora, por ejemplo, es muy divertido porque yo estoy aquí con un yo y tú estás con otro. Sí. Ahora, si nos fuésemos a tomar una cervecita, ¿vale? Aunque sin gluten, por ejemplo, viendo la charla anterior, ¿vale? Pues diríamos... Eso mismo. Sería otra, Así me gusta. Sería otra parte. Claro, eso es ¿de qué nos enriquece? De que la terapia o el proceso interno realmente nos permite ir a lo más profundo. Porque muchas veces, como decía Freud, ¿no? Tenemos esas resistencias, esas defensas, que no nos permiten interiorizar a lo que realmente nos tocó algo, a lo que realmente está herido, olvidado en nosotros. Y muchas veces, claro, eso que es olvidado es lo que duele. Es lo que está como más fragmentado, más olvidado, y nuestro cerebro tiene la capacidad de olvidarlo temporalmente para continuar. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces que nuestro cuerpo va a somatizar. ¿Sí? Muchas veces nuestro cuerpo va a somatizar con un dolor, va a somatizar con una patología, o ya no con patologías, sino que muchas veces esas conductas que no nos gustan, bueno, esa conducta de, por ejemplo, levantarte por la noche y comer algo, es lo que llamamos un atracón, ¿no? Atracón nocturno. Sí. Eso es una parte que por la noche se levanta, tiene necesidad de comer y apagar y tranquilizarse, ¿no? Tranquilizarse. Claro, porque necesitamos tranquilizarnos. Hay una ansiedad interna que muchas veces no sabemos de dónde viene.
Esa es la gracia. Cuando nosotros podemos trabajar con el mundo interno, tenemos diferentes niveles. Tenemos un nivel de la psique que está formado por partes extremas, partes muy fuertes, partes, lo que llamamos partes directoras, ¿vale? Es la parte ejecutiva, la parte entrevistadora, la parte terapeuta, la parte docente. Una parte que en principio no tiene, que hace todo lo posible, que ha aprendido a hacer todo lo necesario para que tú puedas funcionar y puedas ser lo más, vamos a decir, para que no sufras tanto. Eso se llama un nivel en el que todos nos relacionamos, los directores. Pero ¿qué sucede? Que cuando ese director está agotado, ya no puede más, llega la noche, aparece lo que llamamos una parte reactiva. Entonces esa parte necesita comer chocolate. Claro. O comerse un paquete de magdalenas. Sí. O una tarrina de helado ahí, gigante. Eso es lo que llamamos una parte reactiva. En el mejor de los casos, porque en el peor de los casos necesito alcohol, necesito algún tipo de medicamento, necesito algún tipo de adicción. Fumar. Y eso es una parte reactiva. Entonces tenemos partes directoras y partes reactivas. Todas esas partes lo que quieren es que nuestro mundo interno esté como en equilibrio, cuando realmente hay partes que no han sido escuchadas. Y esas partes que están en el interior, que nosotros decimos, nosotros en la formación de trauma hablamos de que trauma psicosomática es que las partes realmente que tienen la enfermedad o que tienen o han enquistado el problema son partes heridas, como pueden ser la parte abandonada, la parte rechazada, la parte que sintió vergüenza. Y después de todo eso, claro, estas partes nadie las escucha, ni siquiera uno mismo. Por ejemplo, ni siquiera uno mismo, tú en algún momento puedes decirme, pues estoy nervioso, no sé qué me pasa. Pero si empiezas a escuchar tu cuerpo y escuchar esa parte, lo que tiene que decirte, esa parte tiene algo que contarte. Y lo más interesante de esto, que para mí es lo que me ha cambiado en todo el trayecto que tengo a nivel personal, a nivel formativo, ¿vale? Es que realmente esas partes no saben que tú has crecido. Esas partes siguen teniendo 6 años. Estando ahí, siguen teniendo 8 años. Estamos teniendo 10 años. Instalados en el pasado, ¿no? Claro, ahí se puede entender que haya relaciones que personas supuestamente maduras sostengan relaciones adolescentes, inmaduras. Ahí es cuando se reactivan las partes de ese pasado que no han sido resueltas y que siguen creyendo, porque toman el control, sobre todo en situaciones extremas, siguen creyendo que la única forma de reaccionar es la que tienen en ese momento. Romper algo, gritar, pelearse, comer. ¿Sí? Es como la persona que tiene bulimia, ¿no? En un momento dado, es una parte que no es la parte actual, no es la parte adulta. Entonces estas partes es muy fácil acceder a estas partes, muy sencillo. Y sobre todo, empezar a conocer estas partes que han estado, cuando decimos disociadas, es que han estado apartadas del yo, de alguna manera. Sí. Pero que tienen poder sobre el yo. Pero a veces son muy fuertes. Hay gente que te dice, no, pues esto es lo que yo siento yo. Yo me siento vacío. Digo, bueno, pues esa parte que siente vacía, ¿qué edad tiene? Bueno, yo 38 años, mi edad, ¿no? Por ejemplo, digo, ¿pero qué edad tiene esa parte que se siente vacía? Pues ahora que lo dices, tiene 8 años. Bueno, ¿qué le pasó a esa parte que tiene 8 años? Y ahí es cuando hacemos el link, el puente al pasado, ¿no? Sin regresión, sin nada, y ya estamos conectando con esa parte de 8 años. Y sobre todo lo que hacemos es un proceso muy interesante, que es un proceso de desmezclar, ¿sí? La identidad de ese yo, ¿vale? De ese yo que no es adaptativo. Pero cuando yo desmezclo es cuando yo tengo capacidad de ver desde mi observador de hoy a ese yo del pasado. Y mirarlo con atención, mirarlo con compasión, mirarlo con comprensión. Ponme ejemplos prácticos para entenderlo, porque gracias a vuestro método, ¿no? Que tituláis corrientes de vida. Corrientes de vida, porque es una síntesis de todo un trabajo de trauma, todo un trabajo de psicosomática. Pero es un método que ayuda a la gente a desbloquearse. Porque hay personas que se resignan y dicen, no, es que yo soy así. La típica respuesta es que yo soy así, si no surge, si no sale, pues es lo que hay. Claro. Y así no crecemos nunca, pues esperamos siempre que todo surja, que todo fluya de manera supuestamente natural. Porque, mira, os voy a decir una cosa, en la vida no hay nada que sea natural. No hay nada que sea natural, nada. Porque todo lo programamos nosotros. Nuestro inconsciente crea muchas realidades, muchísimas. Y aquello que pensamos que es natural, no es natural.
Todo siempre tiene una causa. Que nos pensamos que todo surge por ciencia infusa en la vida. No es así, no hay nada en la vida que sea natural, ¿vale? Desde esta premisa, sabiendo esto, bueno, ¿qué quiere decir? Que podemos cambiar, podemos desbloquearnos. ¿Cómo me ayuda a mí este método a desbloquearme? Y ponme ejemplos prácticos de personas que se hayan desbloqueado con este método. Es muy sencillo. El tema es, si yo tengo, por ejemplo, un miedo al rechazo, actualmente para venir aquí a hablar en público, hablar con la gente o lanzar un proyecto personal, ese miedo no es de hoy. Ahora, solo hace falta saber de dónde viene ese miedo y tratar esa parte que siente ese miedo. Y esa parte que tiene ese miedo va a tener una herida. Cuando esa parte que tiene esa herida la podemos traer a un presente seguro, el cerebro lo que hace es resignificar todo nuestro pasado, toda nuestra memoria autobiográfica. Por eso decimos método corrientes de vida, porque trabajamos las memorias de vida. Claro. No somos nadie sin memoria. Pero el problema es que cuando una persona no se acuerda de su pasado, dice, es que ya no soy el mismo. Eso ha pasado mucho con la pandemia. Ya no soy el mismo después de un COVID. Porque te toca la identidad, te toca quién eres. Toca todo. Toca todo. Entonces, cuando alguien te dice, no me acuerdo de algo, no sé quién soy, no soy el mismo, eso no es verdad. Esos son fallos en la memoria, ¿vale? Por un trauma o por traumas que hemos ido viviendo. Entonces, lo que hacemos es ir a rescatar esas partes del pasado que a veces están conectadas con memorias del transgeneracional, que llamamos memorias legado, que llevan cargas y cargas y cargas, que su manera de hacer las cosas es de esa forma, ¿vale? Ya sea solo trabajando, ya sea solo cuidando a sus hijos, solo sufriendo por sufrir, ¿vale? Porque han creído que es así. Y lo más interesante, Alex, es que estas partes tienen emociones propias, tienen creencias propias, tienen sensaciones propias, tienen una manera de ver la vida. Ahora, esa persona que te dice, es que yo soy así, no es cierto. Eso es una parte que ha tomado el control de su vida, que se ha creído que solo existe él o ella y que además tiene miedo a cambiar. ¿Y sabes cuál es la pregunta que cambia? Esto. Cuando decimos a esa parte, ¿qué pasaría si realmente cambias? ¿Qué pasaría si realmente haces lo que te hubiese gustado hacer siempre? Por ejemplo. Sí, es que a lo mejor por mi familia no me aprobaría lo que quiero, ¿no? No querría. Bueno, quizás esa parte tiene miedo al cambio, tiene miedo a lo que van a decir los demás. Y ahí es cuando podemos tirar del hilo. Y sobre todo, cuando uno quiere cambiar creencias, que dice, bueno, método de cambiar creencias hay muchos. Muchos. Pero cuando realmente entiendes que cada creencia está asociada a una parte identitaria y la puedes tratar, estás cambiando las creencias a un nivel profundo, a un nivel muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te aporta? O ejemplos, tú me pedías ejemplos, ¿no? ¿Prácticos? Sí. Bueno, básicamente tú puedes tener una persona, yo me acuerdo de una persona que era violenta, ¿sí? O sea, cada vez que se enfada rompía cosas. ¿Sí? O sea, dice, ¿cómo controlo esto? Voy a psicoterapia, voy a psicólogo, ¿qué hago? ¿Vale? Yo soy psicólogo, no pasa nada. Pero cuando digo, vamos a hacer un método que realmente podamos ir más rápido. Porque si esta parte que es una parte que es violenta, es porque ha aprendido a hacer eso de esa manera. Ahora, vamos a escuchar esta parte. Entonces, cuando descubrimos que esa parte, que su única forma era romper cosas, o lanzar cosas, o gritar, era realmente porque ya de pequeño ya lo veía de su madre, ya lo veía de sus padres. Entonces, había aprendido lo que se llama un aprendizaje vicario. ¿Aprendizaje vicario? A ver, explícame eso. El aprendizaje vicario es cuando nosotros, por observación, ¿vale? Yo aprendo. Yo puedo observar cómo se está dando el programa y de aquí 2 programas yo puedo dar el programa por ti, que no es el caso. ¿Vale? Por observación. El aprendizaje vicario es cuando vemos que cuando un padre y una madre se comunican, se pelean. Sí. Entonces, mis células, ¿vale? O sea, por mimetismo. Por mimetismo, van a aprender por observación que la manera de comunicarse en pareja es así. Y es puro aprendizaje. Es el típico ejemplo del perro de Pavlov, el de la campanilla. Es lo mismo. La campanilla. Que empieza a salivar, ¿no? Es lo mismo. Aprendemos a que un estímulo se asocia a algo. Sí. Entonces, cuando hay discusión, se me va a disparar. Por eso siempre digo que todo nuestro comportamiento tiene una causa. No quiero decir, no, es que yo soy así. Es que es natural, soy así. No, todo en la vida tiene una causa. Lo que pasa es que tú no eres consciente de esa causa. Claro. Y sobre todo eso, ¿no? Que a veces nos enfocamos muchas veces en los conflictos, ¿no? Conflictos a lo mejor, conflictos, memorias, que también lo son. Pero a veces el residuo de todo eso que nos sucede son aprendizajes procedimentales.
¿Verdad que no nos acordamos de ir en bicicleta? A cómo aprendimos a ir en bicicleta no nos acordamos. No nos acordamos. No nos acordamos a cómo aprendimos a nadar, pero en cambio somos capaces de nadar. Sí. La Lo mayoría. tenemos ya automatizado. Exacto. Ya está en nosotros. Pero ese aprendizaje procedimental, que es inconsciente, vamos a decir, es físico incluso, es también totalmente emocional. Quiere decir, aprendemos a expresarnos emocionalmente de la misma forma, en los mismos contextos, en las mismas situaciones, con diferentes personas. Entonces, hay gente que dice, pues si ya me he trabajado este problema, ¿no? Este conflicto, ¿por qué sigue pasando? Porque el conflicto está trabajado, pero la memoria procedimental no se ha resuelto. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo lo resolvéis en este método? Primero, tratamos el conflicto, ¿vale? Con el trabajo de partes, con el trabajo del puente del pasado, con el trabajo de disociación, ¿vale? Con la descarga de todo lo que llamamos memorias legado, memorias del transgeneracional, y después escuchamos el cuerpo. Qué bien. El cuerpo tiene mucho que contarte porque el cuerpo siempre tiene una historia inacabada. La verdad está en el cuerpo. Sí. Y esas historias inacabadas del cuerpo son historias que son actos que no se pudieron acabar. Y eso es lo que se llama actos de triunfo. Quiere decir, si tú puedes, en ese momento de tu vida, en esa situación en esa separación, en esa pelea, en ese trauma que tienes, en ese momento siempre hubo algo, un estímulo que se retuvo. Y ese estímulo que se retuvo, que a lo mejor fue dar un golpe, a lo mejor fue basta ya, poner límites, a lo mejor, pues mira, decir algo que en ese momento pues tú tuviste que callar, vamos a decir así, pues si ese momento es capaz de acabar lo que no se pudo acabar o expresar lo que se quería expresar, es lo que llamamos la guinda del pastel, ¿no? Es cuando has trabajado todo el origen del trauma, del conflicto, de la vivencia, y puedes generar actos de triunfo. Lo que decimos es acabar la historia. Acabar la historia. Hay muchos estudios que nos hablan de que realmente hasta que el cuerpo, que tiene toda esa memoria automática procedimental, no acaba lo que empezó, sigue repitiéndolo. Y de ahí, claro, si eso no lo sanamos, de ahí a la enfermedad hay un paso. La enfermedad es muchas veces cuando las partes estas que vemos al principio Sí. están totalmente fuera de juego. Quiere decir fuera de juego. Ya están agotadas, derrumbadas. El típico ejemplo de la persona que mira, pues soy madre, me esperaba un bebé, pero me vienen 2 bebés, estoy desbordada, ahora con el trabajo, ahora cambio, todos esos condicionamientos externos, socioexternos, que al final, ¿qué hacen? Que tu sistema inmune baje, que al final que tú, por ejemplo, de alguna manera, tu nivel de estrés o tu nivel de tolerancia lo pierdas, ¿vale? Por demasiado estrés, y al final acabas somatizando. Mira, te voy a poner un caso real, a ver qué Venga, opinas tú, porque es de una amiga mía, no voy a decir el nombre, obviamente, pero hablaba el otro día con ella. Ella siempre se queja de que nunca ha tenido suerte con los hombres. Nunca. Lleva un montón de relaciones, Y siempre, por A o por B, nunca el hombre es suficiente. Hay como un trauma allí. Yo lo he hablado con ella muchas veces. Claro. Ella me dice, no, yo no tengo ningún problema. Bueno, obsérvate, ¿no? ¿Cómo se me dice? Yo no tengo ningún problema. Bueno, observa tu vida, obsérvate, mira si tienes algún problema o no. Siempre las relaciones empiezan muy bien, pero hay algo que le hace pensar a ella que ese hombre no es suficiente o que falta algo, ya falla algo. Y ella misma sabotea la relación. Hasta el punto incluso, en una relación ella me explicaba, ¿no?, que todo iba muy bien, todo fluía muy bien, mucha conexión a todos los niveles, pero de repente dejó, y en muy poco tiempo dejó de sentir deseo por esa persona. Eso puede ser porque hay un trauma allí no sanado, que el hombre nunca es suficiente y entonces el inconsciente o lo que sea aprovecha cualquier grieta para sabotear la relación. Más que el inconsciente, con lo que tú me has dicho, aquí hay 3 partes. 3 partes. ¿Sí? Hay una parte que desconfía, ¿vale? Del hombre, de la relación, del amor. Sí, porque a veces puede ser el hombre, pero puede ser la pareja, ¿vale? Es la pareja, sí. Hay una parte que acaba detonando toda esta situación. ¿Sí? Cuando a lo mejor esta parte que desconfía dice, bueno, voy a confiar un poquito, va, me gusta, voy a confiar. Y dice, sí, pero otra parte dice, ahora que estás confiando, digo, no te voy a dejar. Aquí hay 2 partes ya. ¿Sí? Quiere decir, la parte que desconfía y la parte que va a detonar, ¿vale? Va a autosabotear la relación. Y estas 2 partes son partes protectoras.
La que desconfía es una parte directora, la parte que detona es una parte reactiva. Claro, pues mira, pues tú sientes deseo, sientes placer, sientes amor, te enamoras, ya confías, bajas la guardia, pero esta ya te impide. Pero estas dos son protectoras. En el fondo, esas dos ocultan otra parte, que es la que llamamos la parte herida, que seguramente pues, hubo alguna primera relación, hubo algún primer vínculo, no tiene por qué ser una relación, vínculo, en el que falló. Falló el amor, falló la vinculación, falló la confianza, ¿sí? Y esto, claro, aquí hay una parte oculta, una parte herida. Pero seguramente, detrás de una herida, nosotros entendemos que hay partes exiliadas. Que a lo mejor tiene la herida del rechazo, el abandono. Entonces, ¿qué hace? Tiene una parte desconfiada y a la vez una parte que autosabotea las relaciones. Sí, que a veces son muy fuertes, ¿eh? Hay gente que mejor... Es que son muy fuertes. Son muy fuertes. Y cuando llega, mira, pues ya tengo 40 años, tengo 50, ya no quiero nada más. Ya se han polarizado tanto, esto se llama una polarización, donde la parte desconfiada es muy fuerte y la parte que sabotea todo también es muy fuerte. Entonces, es muy difícil que, sin tratar esto, que alguien entre... Es ¿vale? muy difícil. Claro. O sea, la persona es como si se encerrara en el castillo, ¿no? Sí, Ahí no entra nadie. Claro. Entonces, aquí habría que descubrir cuál es la parte que estas partes lo conocen. Aunque ella no lo conozca, estas dos partes conocen la parte herida. Ahora, la parte herida, que seguramente es una parte que a lo mejor siente abandono, siente rechazo, siente humillación, vergüenza, ¿vale? Estas están en conexión con una parte olvidada de ella. Quizá una parte que a lo mejor como que no quiere ver. Quizá una parte vulnerable, una parte que a lo mejor pues, no recibió atención como tal, ¿vale? O simplemente una parte donde alguien se rió de ella. Entonces, esta parte olvidada, que está conectada con una herida, que a veces está conectada con estas dos partes. Y en este caso, ¿cómo lo trataríais? ¿Cuál sería la metodología de trabajo en este caso? No podemos acceder si no nos dan acceso. Ya todo el poder lo tiene, por eso se llama el poder del mundo interno. El poder lo tiene la persona. Sí. Si estas partes que son extremas, ¿vale?, no nos dan acceso, no podemos entrar. Porque sí, podemos, vamos a decir así, romper la muralla, pero después la defensa será más fuerte. Será más fuerte. Entonces, la clave es la confianza, la clave es la presencia, la clave es que esas partes conozcan que realmente yo como terapeuta, o como vamos a decir, sí, como acompañante, no quiero nada contra ellas. En realidad, yo las voy a valorar. Cuando esas partes sienten que han trabajado duro, toda la vida defendiendo a esta chica, toda la vida pensando en lo mejor para ella, cuando pueden verse que han sido reconocidas, estas partes te dan acceso. Y una vez que te dan acceso ya tienes vía libre. Pero es muy rápido. Es muy rápido, pero tienen que darte acceso. Quizá eso no es tan rápido. Claro, cuando hay un trauma muy fuerte de disociación, hablamos de disociación, lo que llamamos somatomorfa, personas que no sienten en el cuerpo para nada, o somatopsíquica, que personas que se ven desde fuera o sienten voces, ya eso es necesitas mucho más tiempo. Pero una persona, bueno, sí, cualquier persona, en el fondo, que tiene estos son conflictos internos, en el fondo. Sí. En el fondo es un diálogo interno. Entonces, lo bueno de esta terapia, este método, es que podemos trabajar con ojos abiertos, podemos trabajar con ojos cerrados, podemos trabajar de muchas formas. O sea, no hace falta que la persona entre en un ritmo más alfa, por ejemplo, para entrar en inconsciente, porque yo quiero buscar. No, en el fondo es... Incluso trabajamos con muchas técnicas de externalización, que significa con técnicas proyectivas. Lo que llaman, por ejemplo, pues simplemente, puedes trabajar con un dibujo. Esto en niños es muy espectacular, porque los niños entran muy bien. Porque a veces un niño no sabe lo que le pasa, pero dibuja lo que le pasa y yo le hago al niño hablar del dibujo. Y eso que está dibujando es una parte de él. Es una parte de... Y cuando le digo al niño, eso que has dibujado, ¿qué edad tiene? Dime lo primero que te venga, dice 7 años. Muy bien, ¿y qué te pasó con 7 años? Simplemente, es muy sencillo. Y eso nos permite trabajar esos traumas tempranos, esos traumas de desarrollo, esos traumas ocultos, que, claro, tú te puedes quedar así, puedes decir, mira, me planto, yo me quedo con la desconfianza y me quedo con esa historia que al final es el cuento que se cuenta uno. Es el cuento que se cuenta uno, está. porque tiene miedo a entrar ahí, ¿no? Y sufrir, por eso son mecanismos de protección, ¿no? Estas reacciones.
Pero si estas partes que son protectoras entienden Sí. que ya hoy ya no hace falta, sí, que ese peligro ya pasó y que realmente esa persona ya no está anclada en ese pasado, estas partes se relajan. Y cuando se relajan estas partes, nosotros pedimos permiso para entrar, para conocer la herida. Y en ese momento la herida puede aparecer. Puede aparecer una, puede aparecer varias. A veces esto no son tres, a veces puede aparecer aquí un mundo. Y sobre todo, incluso cuando hay una patología, ¿no? Ver cuál es la parte que realmente sufrió eso. Pues siempre decimos que esta frase que es muy sanadora, yo soy mucho más que esto. Yo soy mucho más que esto que me está pasando. Porque a veces decir, bueno, pues ahora tengo un problema con mi hijo, tengo un problema, y todo esto me desborda. Pero me desborda una parte de mí que resuena con una historia, con un eco, ¿no? Al final es un eco de nuestra historia. Es un eco de nuestra historia. Nuestro presente es un eco. Claro, la importancia es... Por eso nos cuesta tanto estar en presente, ¿no? Es más fácil pensar hacia adelante O hacia detrás. o hacia detrás, ¿sí? Por eso, al final tenemos ahí... La atención plena. Por eso la presencia, al final, ¿qué es lo que cura realmente? No curamos nosotros. Cura el estado de presencia en presencia de lo que necesita ser presentado. Claro. Ahí es. Jaume, Dime. Esto se puede aprender, aparte de que puedes hacer, o sea, por ejemplo, la gente que ahora está viendo este programa, si quisiera hacer un acompañamiento contigo, podrían, ¿no? Sí. Aparte de que tú eres formador, haces talleres, también puedes hacer un acompañamiento particular con Jaume. Tenéis toda la información allí en la web de escuelajaumevalls.com y también tenéis un teléfono que es el 695 555 168, 695 555 168. También tenéis un correo que es info@escuelajaumevalls.com. Lo podéis seguir en Instagram por Escuela Jaume Valls y también en YouTube por Escuela Sistémica Jaume Valls. Pero también vais a hacer ahora una formación online, ¿no?, del máster de trauma y psicosomática del método Corrientes de Vida, que se inicia en octubre y que ahora habrá también cursos introductorios en julio. Eso está bien porque cualquier persona puede hacer este curso, taller, sin necesidad de haberlo estudiado antes o sin tener una carrera, sin tener nociones como terapeuta. Es que en realidad te cambia la vida. Te cambia la vida. Porque ya empiezas a entender... Es empezar de cero. Empezar de cero. Puedes empezar de cero, no importa, porque al final entiendes que aquello que te molesta de esa parte o cómo esa persona reacciona es una parte suya. Yeah. Entonces ya no te tomas a nivel personal, diciendo, bueno, pues esto que me está sucediendo en mi vida, desde el punto de otra persona, son partes que se van a activar. Partes traumatizadas, partes que a lo mejor no... Al final son partes detonadas, lo que decimos detonadas, que se han disparado. Entonces a lo mejor yo puedo entrar... O sea, a nivel personal, cuando tú entiendes que en las relaciones lo que me molesta de la otra parte no es la persona, sino una parte suya. Y puedes entender que eso lo puedes cambiar, ¿no? Porque al final, es lo que te dije en otra entrevista, ¿no?, que es muy interesante. No reaccionamos al mundo externo, reaccionamos al mundo interno de la otra persona. Claro. O sea, al inconsciente de la otra persona. El inconsciente. Pero no el inconsciente que está afuera, es un inconsciente que está dentro. Por eso dicen que es tan importante cambiar el enfoque, ¿no? Cambiando el enfoque, cambias tu estado de ánimo. A cambiar el estado de ánimo, tu mundo interno, hay un cambio en el mundo externo. Sí. Eso que siempre dicen de dentro hacia afuera. Pero bien entendido. Además, te voy a decir un pequeño truco, ¿no? ¿Qué? Entonces, en vez de pensar o sentir, cuando yo siento rabia o siento miedo, en vez de sentir eso, que ya es mucho, reconocer que siento miedo, Sí. pero es mucho más sanador decir, vale, una parte de mí siente miedo. Una parte de mí siente miedo. No yo siento miedo. No yo siento. Es una parte de mí. Porque así yo no estoy dándole el lugar, no estoy dándole todo, no me estoy identificando con ella. Es una parte que no sé de dónde viene, quizás sí, quizás no, pero es una parte. Y esa parte no tiene toda la fuerza sobre mí. Y por lo tanto, al final, cuando comprendes que tú eres mucho más que todas esas partes o esa parte, al final te puedes descubrir. Puedes descubrir quién eres realmente. Puedes llegar a esa parte más auténtica de ti, quitando las capas de la cebolla. Claro, y eso es lo que llamamos, en lo que se conoce como el self. El self. El self o el yo esencial. El yo esencial. Claro, el Camino del ego a la esencia. Claro, el yo esencial es una parte como muy conectada, ¿vale? Muy conectada a quién realmente, a tu ser.
Y en él están realmente todas tus capacidades, todas tus virtudes. Entonces, ese yo esencial es el que va creciendo con el niño desde la infancia, en el desarrollo, hasta la adultez. Y es los diferentes traumas que van generando que uno se separe de ese yo esencial. Y en ese yo esencial tiene sus virtudes. Tiene la presencia, tiene la compasión, tiene la ecuanimidad, tiene... Para llegar ahí... No, es muy fácil. Es fácil. Lo puedes invocar en cualquier momento. Sí, lo puedes invocar. Al final siempre tenemos... Yo siempre le digo a la persona, recuerda esa parte más auténtica. Invocar como si fuera un espíritu, ¿no? Vamos a Sí. invocar al espíritu de la presencia, de la compasión. Porque tú seguramente en algún momento de tu vida te has sentido realmente pleno, más o menos, Sí. o presente Sí. en algún momento. Sí. Has podido sentir compasión, te has podido sentir tú, Sí. aunque sea un segundo, Sin sufrimiento. sin sufrimiento. Si puedes recordar ese momento y puedes traerlo, evocarlo, estás empezando a reconectar con tu yo esencial. Si eso cada vez lo haces más automático, ¿sí? Pero eso requiere un entrenamiento, ¿no? Al principio tienes que forzarlo un poco. Bueno, hacer el esfuerzo de pensar en esos momentos, traerlos aquí y tal, y al final ya se automatiza. Es automático. Cuanto Claro. más trabaja, cuanto menos fragmentación hay de partes, más integración hay de... O sea, es como más sitio hay. desfragmentar el disco duro, ¿no? De un ordenador, pues Exacto. desfragmentas tu disco duro que tienes aquí. Exacto, exacto. Y ese yo esencial Sí. es el que realmente sana el proceso. Porque siempre está presente. Ah. Cuando una persona no tiene acceso a su yo esencial, puede tener acceso a través del yo esencial del terapeuta. Te conviertes en el canal. Te conviertes en el canal. Que eso que enseñas también en este taller, ¿no? Lo enseñamos. En este curso. Exacto, A exacto. convertirse en un canal para que puedan experimentar ese yo esencial. Y eso- Aquellas personas que quizá pocas veces en su vida han conectado con esa esencia. Y solamente lo que hacemos es una paradoja, ¿no? ¿Por qué necesitamos separar? Porque al final estamos separando todos esos yos y a la vez después unificarlos. Jaume Valls Richarte, nuestro invitado hoy en Les Comunica, experto en psicosomática, trauma, psiconumerología y kinesiología, que inicia un curso en octubre, formación online del máster de trauma y psicosomática, del método Corrientes de Vida, que además ahora empiezan cursos introductorios en julio. Hay plazas disponibles, es online, con lo cual lo podéis seguir desde cualquier parte del mundo. Lo único que tenéis que hacer es entrar pues, en esa página web que veis ahí, escuelajaumevalls.com, o también le podéis contactar en ese teléfono que veis, el 695 55 51 68, 695 55 51 68. Jaume, gracias por estar aquí con nosotros. Hasta la próxima.